paciente. Y sabemos que si nosotros le inyectamos alguna de estas hormonas del eje al paciente, podemos evaluar la respuesta en el mismo. Entonces, por ejemplo, ¿qué hormonas, por ejemplo, se liberan en la hipófisis? ¿La hipófisis cómo se divide? Hipófisis y neurohipófisis, o posterior, ¿verdad? O hipófisis posterior. Genial. Dentro de la adenohipófisis nosotros tenemos 6 hormonas, que son FSH, GH, hormona de crecimiento, TSH, ACTH y prolactina. Perfecto. Ok, interesante. Tenemos entonces nuestras 6 hormonas producidas en la adenohipófisis. ¿Cuáles son las 2 hormonas producidas en la neurohipófisis? Ninguna. Producida. No se produce nada. En la neurohipófisis solamente se libera, no se produce nada. ¿Cuántas veces nos ha agarrado con esta pregunta? Por favor, una atención. ¿Cuántas se producen ahí? Ninguna. ¿Cuántas se liberan? Se liberan 2. ¿Y son la ADH y la oxitocina? La hormona del amor, ¿verdad? Y ahí. Le llaman hormona del amor. Interesante. Y qué interesante también que sea la hormona que se libera durante el trabajo de parto y durante la lactancia materna. Es bien interesante, ¿no? ¿Qué dicen ustedes? Se libera también cuando están ahí con las maripositas del estómago y la garganta. Genial. También se libera ahí cuando están enamorados. Pero qué interesante que el mayor número de oxitocina se libere durante ese momento. Pero bueno. De hecho, ¿saben algo? Produce un poco de amnesia. Interesante. Pero no para la fisiología, ¿verdad? Sí, para no estar enamorados. Realmente produce un tipo de amnesia, es una amnesia anterógrada. Como es una amnesia anterógrada, la mujer realmente, a pesar de que le duele tanto el proceso del parto, se le olvida el dolor que sufre. ¿Sí? Y por eso ella lo recuerda como algo muy bonito. No voy a decir entonces. ¿Sí? Y por eso se vuelve a embarazar. Todo bien sentido, ¿no? Genial. Oye, chicos, ¿dónde se produce entonces la ADH y la oxitocina? En el hipotálamo. ¿En qué neuronas o en qué células? Muy bien, genial. Entonces en el hipotálamo tenemos esos núcleos que es donde se van a producir y se libera hacia la neurohipófisis. Y las hormonas que van a llegar a estimular a la adenohipófisis, ¿dónde se liberan? En la eminencia media. En la eminencia media o en tu, que nosotros la tenemos, ahí la voy a enseñar una imagen, pero el sentido es que viene el hipotálamo, acá, y se abre, y tenemos más o menos esto acá. Esa es la neurohipófisis, que tiene neuronas unidas desde el hipotálamo, y tenemos la parte de la adenohipófisis, se llama adeno porque es una glándula, por eso produce. Se llama neurohipófisis porque tiene neuronas conectadas con el hipotálamo. Entonces en esta parte intermedia tenemos una eminencia media por acá y tenemos una parte intermedia de este nivel, es donde se liberan todos los factores estimuladores o inhibidores del hipotálamo. ¿Sobre qué van a actuar? Sobre la adenohipófisis. ¿Ya se dieron cuenta? Porque ninguno de esos factores tiene relación con la oxitocina o con la antidiurética. ¿Estamos? Ok. Ahí vamos a ver uno de los detalles más importantes. Una pregunta. ¿Todos los factores que se liberan en el hipotálamo son estimuladores? No. Genial. ¿Todos son inhibidores? Tampoco. Ok. Una pregunta. ¿Qué factores estimuladores del hipotálamo actúan sobre todas las hormonas de la adenohipófisis? Es decir, algunas de las de la adenohipófisis no tienen un factor hormonal hipotalámico, el cual es estimulante. La prolactina. No tenemos ninguna hormona estimulante de la producción de prolactina. ¿Sí? Sí tenemos una hormona inhibidora de la prolactina. Eso sí lo tenemos, pero el estimulante no lo tenemos. ¿Sí? Pero hey, si no tengo estimulante, entonces ¿cómo ya no se produce? ¿Quién es la encargada de aumentar la producción de prolactina? La TRH. La misma que estimula la producción
tiene la función tiroidea, pero cuando tenemos un hipertiroidismo, también tenemos un aumento de la prolactina. ¿Estamos? Y si tenemos aumento de la prolactina, nosotros sabemos que la prolactina va a tener un efecto de retroalimentación negativa ¿sobre quién? Sobre las hormonas sexuales. Por tanto, la mujer no va a menstruar. ¿Dónde? En el hipertiroidismo. ¿Estamos? ¿Pero qué tipo de hipertiroidismo? Terciario. ¿Lo vieron? Y si fuera hipotiroidismo, ¿será que también podríamos tener la misma presentación? Entonces, tendría que ser, miren qué interesante, un hipotiroidismo primario. Digamos esto. Vamos a explicar esto. Hipotálamo. Hipófisis. Y aquí vamos a colocar. Chicos, veamos algo. ¿Cómo diagnostico al paciente con hipertiroidismo o con hipotiroidismo? ¿Qué es lo que tengo que revisar en él? Lo primero que le tengo que evaluar son los niveles o las concentraciones de T3 y de T4. Ahí no pierde, ¿verdad? Ok, si están elevados, hipertiroidismo, si están bajas, hipotiroidismo. Fácil, ¿verdad? Ahí no pierde. Ok, entonces si están altas, hiper. Si están bajas, hipo. Genial. Pero ¿cómo le voy a poner el apellido? Es primario, secundario, terciario. Tengo que pedirle niveles de TSH. TSH es la que manda en este caso. ¿Sí? Entonces, si la T3 y la T4 están elevadas en X paciente, ¿cómo debería estar la TSH? Debería estar disminuida porque tiene mucha función tiroidea. ¿Sí o no? Entonces, en cualquier momento que a mí se me eleven las hormonas tiroideas, por la razón que sea, debería de estar disminuida la TSH, porque ¿qué es lo que la TSH mide? ¿Mide la concentración de las hormonas tiroideas? No. ¿Qué es lo que mide? La función metabólica. ¿Sí? ¿Qué tanta función, qué tanto metabolismo hay en ese momento? Si el metabolismo está muy acelerado, entonces la TSH deja de producirse. Eso debería ser lo normal. Y si la T3 y la T4, por ejemplo, si yo tengo T3 y T4 y la función metabólica está baja, entonces se sigue produciendo más TSH. Aunque la T3 y la T4 estén altas, pero la función metabólica esté baja. Porque es lo que miden es el metabolismo, qué tanto metabolismo hay. ¿Sí? ¿Habría alguna patología relacionada con eso? Ya vamos a ver eso. Aquí vamos a dejar apuntado bien. T3 y T4 altas. Yo les digo que la TSH debería estar o normal, o incluso podría estar un poquito baja. Ya vamos a hablar de eso. Vamos a explicar primero esto. Entonces, un hipertiroidismo o un hipotiroidismo, en base a esto. Ahora, ¿cómo sé yo si la TSH está baja? Debería ser lo normal, ¿verdad? Lo esperable. Entonces, ¿dónde es el problema donde se está produciendo mucha T3 y mucha T4? En la tiroides. Entonces, ¿dónde es el problema? En la tiroides. Entonces, se le llama un hipertiroidismo primario. Ahí lo entienden. Hipertiroidismo primario. Genial. Pero, ¿qué pasa, por ejemplo, si la T3 y la T4 están altas? Y yo le mido los niveles de TSH al paciente y en lugar de estar bajos, están altos. Entonces, no contesten eso. Primero, contesten el por qué. Ya que contestaron el por qué, se pueden ir al otro lado. Si no, vamos a aparecer esos técnicos de laboratorio, esos médicos que estamos ahí en fisiología de pronto, que somos bien técnicos, ¿sí? Que somos bien técnicos y no pensamos, ¿sí? Que solo seguimos protocolos. Nosotros tenemos que aprender a pensar. ¿Sí? Porque para gente que siga protocolos, agarra cualquier pendejito que va pasando ahí. Mira, haces esto que está aquí y se acabó. Sin pensar. Pero como vamos a ser gente que piensa, entonces primero el porqué. Entonces, si la T3 y la T4 están altas, pero la TSH en lugar de estar baja está alta, entonces significa que la T3 y la T4 están altas, pero tienen una buena excusa. Y es que la están estimulando. ¿Sí o no? Como me están estimulando un montón, entonces tienen derecho a estar altas. Entonces el problema no está acá. El problema está arriba. ¿Sí o no? Podría ser en todo caso entonces secundario. ¿Sí o no? Ok.
Pero ¿y qué pasaría si de repente la TSH está alta, pero ella también tiene esposa? Ella también tiene esposa porque la TRH está elevada y la está estimulando. Puchis, entonces el problema será hipoficiario. No, porque yo tengo una buena esposa. Tengo una buena esposa y es que la TRH está elevada. Entonces yo sé que el problema es terciario. ¿Estamos o no? Si tengo excusa o no tengo excusa. Si no tengo excusa, es mi problema y es mi culpa. ¿Estamos? En base a eso es que tenemos que analizar lo de los hormonas. Pero ¿qué pasa, por ejemplo, si la T3 y la T4 están bajas? Si la T3 y la T4 están bajas y la TSH, ¿cómo debería estar? Alta, tratando de estimularla para que produzca más. Ok, genial. Y la TSH sí está alta, entonces no es el problema. En la tiroides no estás produciendo suficiente hormona tiroidea. Genial. Pero si estás baja y la TSH, en lugar de tenerla alta, la tiene baja, ¿tendrá excusa? Sí, tiene excusa. Entonces, si tiene excusa, ¿qué es el problema? Sería entonces un hipotiroidismo secundario o terciario. ¿En base a qué decido yo si es secundario o terciario? En medido de TRH. Si la TRH está baja, ¿qué pasa? Significa que tiene excusa, la TSH está baja. Entonces el problema sería terciario, un hipotiroidismo terciario. Y si la TRH está alta, la está tratando de estimular, pero la TSH está baja, entonces ¿de qué es el problema? De la hipófisis. Entonces tendremos un hipotiroidismo secundario. ¿Estamos o no? Fácil, ¿verdad? Ok, genial. Ahora veamos algo. ¿Qué pasaría entonces si yo de repente tengo niveles de T3 y de T4 elevados? Tendría un hipertiroidismo, ¿sí o no? Genial. Pero ¿qué pasa si de repente encuentro un paciente que tiene los niveles de TSH normales? Oh, chicos. ¿Eso qué quiere decir? Si yo soy un pinche técnico de laboratorio, yo no entiendo eso. Yo no sé, el mío está normal. Entonces, calmado, todo está bien, señor. Eso es lo que le va a decir. Pero como somos gente que piensa, vamos a empezar a analizar. Si está la TSH normal y la TSH, ¿qué es lo que mide? La función metabólica. ¿Sí o no? ¿Qué tanto metabolismo hay? Entonces, si está normal, significa que para ella está normal el metabolismo que tengo ahorita con la T3 y la T4 elevadas. ¿Sí o no? Si para ella está normal, significa que la T3 y la T4 altas son los valores que, aunque se salgan de los límites normales aceptados, son los valores que esa persona necesita para estar bien. Porque esta persona probablemente no tenga ni siquiera síntomas. Fue un escaneo normal, le mandaron a hacer exámenes a los 40, 50 años para ver cómo está. Y encontraron eso. Oye, me voy a asustar, me voy a morir. No, tranquilo, no tenés síntomas. Si no tienes síntomas, significa que los niveles altos de hormona tiroidea son normales para vos. ¿Estamos o no? ¿Pero por qué serían normales? Porque tenés una resistencia periférica a la hormona tiroidea. Los tejidos no responden con la concentración normal de hormona tiroidea. Entonces necesitan elevarse un poquito más para que vos estés normal. Por eso la TSH está normal. ¿Estamos o no? Entonces a este se le llama un paciente hipertiroideo subclínico. No hay síntomas. ¿Estamos o no? Ok, genial. Está bien fácil, ¿verdad? Es bien fácil de entender, creo yo, y es muy bonito. Y todas las enfermedades endocrinológicas se basan en eso. Pero para haber entendido eso, tendríamos que haber entendido la retroalimentación negativa primero. Si no, no nos engaño, vamos. Ok, genial. Entonces, estábamos hablando que hay pruebas que se utilizan para estimular cierto eje hormonal, y si medimos las hormonas podemos saber qué está afectado y qué no. ¿Sí o no? Ok. Entonces, por ejemplo, ¿qué pasará si yo dentro de todo este amplio camino tengo todas mis hormonas hipofisiales, las hormonas hipotalámicas, y tengo mis hormonas en los órganos efectores, y yo le inyecto, por ejemplo, al paciente cortisol? ¿Qué pasa si yo al paciente le inyecto cortisol? Le voy a inyectar cortisol. ¿Qué hormona debería estar disminuida? ¿Cuál es la hormona que se encarga de aumentar los niveles de cortisol? Corticotropina, o sea, la ACTH. ¿Bien? Aquí estamos. Entonces veamos, ACTH. Entonces yo le voy a medir al paciente los niveles de ACTH. Y si los niveles de ACTH están disminuidos, entonces significa
si yo le inyecto cortisol al paciente, y los niveles de ACTH están altos. Chicas, eso quiere decir que no está detectando que el cortisol aumenta. Entonces el problema está en la hipófisis. Puedo tener un tumor hipofisiario hipersecretor de hormona corticotropina, que por eso me está dando a mí, en este caso, un síndrome de Cushing, por elevación del cortisol, que es estimulación de la segunda capa de la corteza suprarrenal, igual fascicular. ¿Estamos o no? ¡Hey, genial! Yo si quiero no uso cortisol, uso dexametasona. Es exactamente lo mismo. Le puedo inyectar 1 gramo, le puedo inyectar 2 gramos. ¿Sí? Entonces, ¿para qué me sirve inyectarle dexametasona a mi paciente? Para poder diferenciar entre un tumor de la corteza suprarrenal, productor de cortisol, o un tumor hipofisiario estimulador de la corteza. ¿Sí o no? Entonces para eso me sirve una prueba de dexametasona, no para diferenciar con un síndrome ovario poliquístico, les cuento. Oye, que esa fue la respuesta del día de ayer. ¿Sí? ¿Por qué no le contesté eso ayer al doctor? Porque no es necesario ponerse el poco de tupunade. Cuando uno ya sabe, ya sabe. ¿Sí? Vamos. Chicos, tenemos que aprender a ser profesionales y no ponernos como estamos del mercado en un congreso. ¿Estamos? Entonces, se los explico, creo que ya lo entendieron, ¿no? Es como muy sencillo, ¿no? Genial. Y exactamente las mismas pruebas se utilizan a todo nivel. Yo le puedo inyectar al paciente alguna de las otras hormonas. ¿O saben qué? Podemos hacer un test, por ejemplo, de privación de glicemia y evaluar los niveles de insulina. Yo le puedo inyectar insulina al paciente y ver cómo reacciona. Si yo le inyecto insulina al paciente y la glicemia no baja, entonces ¿qué tengo? Resistencia a la insulina. ¿Sí o no? O sea, esas son las cosas, ¿me entienden? Para eso sirve. Entonces yo tengo un test de estimulación para evaluar si aumenta la siguiente producción de, por ejemplo, y si yo le inyecto al paciente, digamos, ACTH, y si yo le inyecto ACTH al paciente, ¿quién debería estar aumentado? El cortisol. Entonces, si yo le inyecto ACTH al paciente, esta es una prueba de estimulación. ¿Y dónde lo podría evaluar? En un paciente con una hipoplasia de la corteza suprarrenal. Entonces no está produciendo suficiente cortisol. Entonces no responde bien este paciente ante el estrés. ¿Estamos o no? Ese sería el punto. Entonces estoy haciendo una prueba de estimulación. La prueba de estimulación sirve entonces para el diagnóstico de del siguiente órgano. Pero la prueba de supresión es inyectar el siguiente para evaluar el anterior. ¿Ya lo vieron? Y así pueden entonces ustedes diagnosticar entre uno y uno. ¿Estamos o no? No está muy difícil, ¿verdad? Pero todo esto lo estoy explicando con la intención de que les quede claro que es la retroalimentación negativa. ¿Sí? Y eso es lo que utilizamos en medicina para hacer diagnóstico. De hecho, toda esta base que estoy escribiendo ahorita nos va a servir para el caso clínico. También vamos a discutir el último caso clínico, aplicando todo lo hormonal que estamos viendo. ¿Sí? ¿Estamos o no? Ok, pero quería que esto les quedara como muy claro ahorita. Entonces, vamos a pasar como muy rápido. Se produce el 93% de la T4 menos
T3 yoasa, se corta un yodo y se convierte en T3. Entonces ya tiene función metabólica. ¿Estamos? La T4 tiene, pero es mucho menor que la T3. Para hacer el ejemplo, y para relacionar uno con otro, la T3 tiene 4 veces mayor función que la T3, que la T4. ¿Estamos? O sea que la T4 tiene únicamente el 25% de la función de la T3. Es lo mismo. ¿Sí o no? Vale. Entonces veamos algo. ¿Por qué un paciente con hipotiroidismo presenta bocio? Bocio es que la glándula esté grande. Eso es bocio. No me estoy hablando ni de hipo ni de hipertiroidismo. Bocio es tiroides de redondo. ¿Sí? Porque no hay secreción de hormona tiroidea. Como no hay secreción de hormona tiroidea, ¿qué pasa? Tengo un montón de TSH que por retroalimentación negativa empieza a aumentar, porque no tengo T3 y T4. Como la TSH empieza a aumentar tanto, estimula el crecimiento de la glándula. Está hiperestimulado. ¿Estamos o no? ¿Eso quiere decir que el bocio se ve únicamente en el hipotiroidismo? No, ¿Se puede ver en el hipertiroidismo? Sí. Sí, claro. Se podría ver, pero ¿en qué tipo de hipertiroidismo? ¿Primario, secundario, terciario? Primario. Si yo tengo un hipertiroidismo primario, significa que la glándula está secretando mucha hormona. Pero la TSH hasta abajo. Entonces no da bocio. Pero si en el secundario, si en el terciario. Que lo vieron. Y en el hipotiroidismo va a ser primario. ¿En el primario sí o no? Sí, porque no entra mucho TSH. En el secundario. No, que no hay TSH por definición. En el terciario tampoco. Que vieron cómo se diferencia una cosa de la otra. O sea, puede estar en ambas, pero depende si es primario o es terciario o qué, ¿sí o no? Entonces el otro, cada vez que viene un bocio tiene hipotiroidismo paciente. Bueno, quiero que vean, veamos, algo más estaba por acá que quería explicar. No, eso es claro, la conciencia. Hola. Ok. Tal vez, bueno, me iba a explicar, ¿no? Pero fuerte, que no lo escucho. Bueno. Segunda. Testosterona y androstenediona. ¿La testosterona será una? No, porque es testosterona de testes. De testes, de testículos. Entonces la testosterona se produce mucho más en el testículo que en la corteza, aunque sea andrógeno. ¿Estamos? ¿Y quién produce el aumento de la testosterona en el cuerpo? La LH. Muy bien, exactamente. ¿Y de los andrógenos en la mujer? ¿Andrógenos en la mujer? secreción rápida. No. Sí, Sí, dígalo. es secreción rápida de LH. No, Secreción rápida de GnRH. GnRH, que por tanto aumentan los niveles de LH. LH. Entonces mucha LH va a producir testosterona en el hombre y mucha LH va a producir andrógenos en la mujer. ¿Qué lo bien? ¿Sí o no? ¿Cuál es la enzima encargada de convertir, son andrógenos en estrógenos, estrógenos en andrógenos? ¿Cuál se produce primero? Se producen primero los andrógenos y hasta después todo lo femenino. Primero lo masculino, después todo lo femenino. Ese es el orden, ¿sí? Entonces primero se va a producir un aumento de todos los andrógenos si estamos hablando de la mujer, en la teca. ¿Cuál de las dos tecas? La interna, porque la externa secreta enzimas para que se corte el folículo. Sí, tendría que ser entonces en la teca interna. Y en la parte interna de la teca tenemos las células de la granulosa. Y ahí vamos a tener la enzima que interconvierte los andrógenos de la teca en estrógenos. ¿Estamos? Ok. ¿Y cómo se llama esa enzima? Aromatasa, muy bien. ¿Y saben algo? Mientras más obesidad, más aromatasa periférica. Y mientras más obesidad, va a haber más aromatasa periférica y por tanto más andrógenos. ¿Será que entonces los gorditos tienen boobies?
Tiene boobies. ¿Será por algo o no? ¿Será por algo o no? Ok, interesante. Puede aquí preguntar al doctor, ¿será que van a producir leche? ¿Van a dar de mamar? No. Para eso necesitamos prolactina. Muy bien. Puede agrandar la glándula, pero no es funcional. Necesita de prolactina. ¿Estamos locos? ¿O no? ¿Y se le mete prolactina? Chicos, si tengo hiponatremia, ¿tengo aumento o disminución de los mineralocorticoides? Aumento. ¿Por qué todos empiezan en disminución, aumento, doctor? ¿Aumento o disminución? Ok, si tengo aumento de la corteza, de la primera capa, de la corteza suprarrenal, eso quiere decir la glomerular, que es la que controla los mineralocorticoides, y los minerales son la sal, por tanto sodio, cloro, potasio, etc. Entonces voy a tener aumento de la producción de aldosterona. La aldosterona es aldosterona, que por tanto hace reabsorción de sodio. ¿Y hacia dónde va el sodio? Al agua. Pero al lado contrario, va el potasio y va los hidrogeniones. Genial. Entonces de un lado voy a tener sodio, agua y cloruro. Y para el lado contrario voy a tener potasio y hidrogeniones. ¿Estamos o no? Ok. La acidosis, por definición, ¿es aumento o es disminución de hidrogeniones? Aumento. Entonces tengo que tener aumentado los hidrógenos. Miren qué interesante, se relaciona. Tengo hipercalemia también. Entonces donde tengo acidosis voy a tener hipercalemia. Pero interesante, como estoy guardando mucho potasio y mucho hidrógeno, estoy secretando sodio. Y este paciente puede presentarse también deshidratado. ¿Sí o no? ¿Eso qué quiere decir? Que el paciente, si está guardando potasio, está haciendo el efecto contrario a lo que hace la aldosterona, ¿sí o no? Por tanto, tiene aumento de disminución de aldosterona. Disminución. ¿Y cómo se llama el síndrome de disminución de aldosterona? Síndrome Addis. ¿Qué otro síntoma podría tener el paciente? Hiper. ¿Por qué? Diarrea. Hiperdiarrea. Es la hiperdiarrea. ¿Está deshidratado? ¿Puede ser la ADH? Hiperpigmentación de la piel. Hiperpigmentación de la piel. ¿Por qué va a tener hiperpigmentación de la piel? Mónica, marroquín. Ni idea. Está pasando, man. Vamos a ver. David, ¿se me va a ayudar? No, eso sí. A ver, vamos a ver. Katy. Linda. No, Linda María Galán. Levanta. Vamos, eso no es cierto. Se produce más corticotropina que aumenta la MSH, que es parte de la MSH. Pero la MSH no es parte de la corticotropina. Pero es producto es producto del aumento de producción de corticotropina. No es cierto. Pongan atención. Chicos, si yo tengo disminución de aldosterona, tengo un aumento de la corticotropina, como dice el doctor, tiene aumento de la ACTH. Pero ¿quién estimula o cuál es el estímulo para aumentar la ACTH? La CRH del hipotálamo, la de hasta arriba, ¿sí o no? Entonces, si tengo mucha CRH, vamos a estimular en la hipófisis la secreción
de la proteína grandotona, que es la encargada de producir ACTH. La proteína grandota encargada de producir ACTH se llama propiomelanocortina. ¿Estamos o no? Ok. De esta POC deriva la ACTH, la MSH. Entonces no aumenta la MSH porque aumentó la ACTH. No lo dice así el libro. Vale. Entonces no aumenta la MSH porque aumenta la ACTH a estímulo de aumentar la POC. Y también tenemos aquí beta endorfina. Entonces yo quiero que vean esto. Hormona, la MSH es la hormona estimulante de los melanocitos. Qué interesante. Entonces mientras más ACTH yo tenga en mi cuerpo, más MSH voy a producir. Entonces más voy a estimular los melanocitos. Y por tanto hay hiperpigmentación de la piel. La mayoría de los pacientes con síndrome de Addison por aumento de ACTH por representación negativa tienen hiperpigmentación de la piel. ¿Estamos o no? Pero aumenta la ACTH. Eso tiene que quedar bien claro. Porque además puede venir una hiperpigmentación de la piel que le haga el examen, esa vaina es Addison. ¿Sí? Esa vaina es Addison. Solo que échense siempre la revisada, ¿verdad? Con todo esto. Y si no se han hecho. ¿Cuánto tiene que aumentar la probabilidad del plasma para que elimine esa? ¿Dos qué? 2 milimoles por litro, exactamente. ¿Quién es el encargado de eso? ¿De producirse? La hormona antidiurética. La hormona antidiurética es la que me da sed. ¿Sí o no? Entonces, ¿cuál es el estímulo para producir hormona antidiurética? El aumento de la osmolaridad o disminución de la hidratación del paciente. O sea que un paciente que tenga, por ejemplo, Addison, que va a tener hiperpigmentación, hiponatremia, significa que estamos eliminando el sodio, y a donde va el sodio va el agua. Estamos orinando un montón, por tanto ese paciente está deshidratado. Por tanto, ¿cómo va a tener sus niveles de ADH? Bajos o altos. Altos, está deshidratado. ¿Sí o no? Vale. Ok. Empecemos un poquito con la hormona tiroidea y vamos a seguir avanzando un poco más. Vamos. Eso lo vamos a ver bien rápido, ¿sí? Todos sabemos que la hormona tiroidea que la tiroides es una glándula que está ubicada en la base del cuello. Que podemos ser un paciente que tenga exoftalmo. Si el exoftalmo es un paciente hipertiroideo, se produce por... Yo, por el alargamiento del nervio óptico, era... no era del... No, es que se alarga, no me acuerdo. No, eso era lo que pasaba después. Es el problema que nos conozca, ¿verdad? ¿Cierto? Yo me acuerdo, pero me ¿Sí o no? es que no, decía que después se ¿Por qué alargaba. el paciente con hipertiroidismo puede presentar exoftalmo? Chicos, pongan atención. Porque el paciente con hipertiroidismo tiene acúmulo de ácido hialurónico. ¿Cierto? ¿Sí? Tiene el acúmulo del ácido hialurónico. ¿Dónde? En la región retroorbitaria. Se acumulan todos los ácidos hialurónicos. Y como el ácido hialurónico, ¿qué carga es la que tiene? Negativa, entonces es la U. Entonces se produce un edema palpebral y se produce un edema retroorbitario que empuja al globo ocular hacia afuera. ¿Estamos? De hecho, solo por el edema de los párpados no se terminan de cerrar bien. Entonces da la falsa apariencia de tener exoftalmos aunque todavía no lo tenga. Como no se termina de cerrar bien, no se secreta y no se humedece adecuadamente la córnea. Por tanto, se puede cerrar. ¿Estamos o no? Vale. Es que eso hay que tenerlo bien claro. ¿Saben algo? En el hipotiroidismo tenemos disminución de ácido hialurónico. ¿Se han dado cuenta, chicas? Ustedes por casualidad se han dado cuenta en todas las cremas que compran ustedes, o sus mamis, o sus abuelitas, que siempre andan buscando que tengan ácido hialurónico en las cremas, que les vean, que para la edad, y que todo, ¿sí o no? Eso quiere decir que le hace falta eso por edad, ¿sí o no? Ok, el paciente con hipotiroidismo tiene disminución del depósito de esto. Y como tiene disminución del depósito de ácido hialurónico, entonces el paciente luce como una piel deshidratada. ¿Sí? El paciente con hipotiroidismo luce
¿sí? Con aumento de la epidermis. Está bien seco, bien dura la piel y hasta descama. Bien diferente a su hipertiroidea, ¿sí o no? Que tiene aumento del depósito de. ¿Estamos o no? Vale. Esas son las cosas que tengo que estar pensando para tener siempre en cuenta mi diagnóstico. En la cara posterior de la glándula tiroidea tengo mis 4 hormonas paratiroideas que producen hormona paratiroidea. Está fácil. ¿Cuál es la función principal de la hormona tiroidea? ¿Metabolismo de qué? Sí, bonita la respuesta. Tiene funciones fisiológicas. ¿Cuál sería? Descalcio. Y específicamente, ¿qué hace con calcio? ¿Sí? Función principal de la PTH. El calcio, regular los niveles de calcio. ¿Cómo? Aumenta los niveles de sangre. Aumenta los niveles de calcio. ¿Dónde? ¿En el hueso? ¿En el intestinal o en la sangre? En la sangre. Muy bien. Eso es lo que tenemos que tener claro. Entonces, PTH, miren qué interesante. Perdonen que no hay modo que avance mucho con tiroides, pero estamos tratando de irlo explicando todo, ¿sí? Para ir haciendo una relación. Entonces, PTH, chicos, PTH. Aumenta la calcemia. Hemi en sangre, ¿verdad? ¿Estamos o no? Entonces, si la PTH aumenta la concentración de calcio en la sangre, ¿qué va a hacer con el calcio del sistema gastrointestinal? ¿Aumenta la absorción de calcio o la disminuye? Aumenta, exactamente, para que haya más en sangre. ¿Y qué hace con la concentración de calcio en el hueso? ¿La aumenta o la disminuye? La disminuye, para que esté en sangre. Entonces, mucha PTH, ¿será bueno porque tiene mucho calcio en sangre? No, de hecho, ese calcio puede ser que venga del hueso y le produzca osteoporosis al paciente. ¿Estamos o no? Entonces, ahora le mido niveles de calcio, ¿están normales? El paciente está bien. ¿Todo va a salir bien? No, la medición es en hueso. Mandarle a hacer una densitometría ósea, ver cómo está el hueso. Mandarle a hacer niveles de vitamina D, mandarle a hacer niveles de PTH. Si no estás hablando pajas. Tal vez están normales los niveles de calcio, pero todo lo demás está normal. Es en un equilibrio muy inestable del paciente. ¿Estamos o no? Un paciente con disminución de vitamina D, ¿cómo se le llama? Un paciente con disminución de la vitamina D. Raquitismo, muy bien. Es un paciente raquítico. Vos, es que parece raquítico. Eso es raquítico. Parecer raquítico significa que falta vitamina D. Es que eso es un cretino. ¿Qué es un cretino? Deficiencia de hormona tiroidea congénita, neonatal, recién nacido, los niños chiquitos. Tienen deficiencia de hormona tiroidea. ¿Y qué tiene de especial un cretino para que sea un insulto? Tienen un cerebro más pequeñito. ¿Por qué tienen un cerebro más pequeñito? Porque la hormona tiroidea sirve para el aumento de la división celular durante el desarrollo embrionario. Y si no tenemos hormona tiroidea, no se desarrolla adecuadamente el cerebro. Por eso sos un cretino. ¿Estamos o no? Si vas a insultar, por lo menos saber de qué forma estás insultando. ¿Sí? Sos un tarado. ¿Por qué sos un tarado? Chicos, perdón, no es clase de insultos, pero sí, el último repaso va a una insultadera, la microfonina. No, pero es que chicos, hay que saber que cada vez que hablamos, hablar con propiedad, ¿no? Y que tenga sentido todo lo que decimos. Ok, hasta lo de trasladas, te encontraran en el cerebro, que es un sonido. ¿Sí? Te encontraras en el cerebro, entonces se has trasladado. ¿Sí? Se has trasladado a la cabeza. Bueno, pues sí, entonces vamos. Muy bien, la pregunta es, ¿cuál es la diferencia entre reabsorción y resorción? La resorción ósea o la reabsorción ósea. Yo tengo mi pedacito de hueso acá. La reabsorción es que el calcio va a entrar al hueso, la resorción la saca.
aunque se parezca a la palabra, no es lo mismo, es justamente lo contrario. La resorción saca el calcio del hueso y la reabsorción lo mete. ¿Estamos? No es lo mismo. ¿Sí? No es lo mismo. Ok. Entonces, ¿qué va a hacer la PTH? ¿Reabsorción de calcio óseo o resorción? Resorción. ¿Estamos o no? Ok, cuidado con todos estos detalles. Que es lo que normalmente nos vamos. Ok, una pregunta. ¿Y qué hace la vitamina D con el calcio? Salud. ¿Aumenta los niveles de calcio? ¿Aumenta los niveles de fosfato? ¿Qué hace? De calcio. No, miren mis hijos. Yo les había dado un tip y les dije que cuando estemos hablando de hormonas, ustedes tienen que identificar la función principal de esa hormona. Y si estamos hablando de la PTH, la función principal de la PTH es aumentar la calcemia. ¿Sí o no? Ahora, ¿cómo lo va a hacer? Aumentando la reabsorción del sistema gastrointestinal, aumentando la reabsorción del sistema urinario y aumentando la resorción ósea para que aumente el calcio en la sangre. ¿Sí o no? Pero identifiqué la función principal, todo lo demás lo deduzco. Fácil. ¿Sí o no? Ok. Ahora, si estamos hablando de la vitamina D, ¿qué hace la vitamina D? ¿Cuál sería el objetivo principal de la vitamina D? Aumentar los niveles de calcio también. ¿Dónde? En el hueso. En el hueso. Entonces, mucha vitamina D, ¿qué me va a producir? ¿Aumento la reabsorción de calcio en el sistema gastrointestinal? Sí, porque si no, ¿cómo llega al hueso? ¿Está jodido? Vale, ¿aumento del sistema urinario? También, porque si no, ¿cómo llega al hueso? ¿Aumento del... Yo les podría preguntar, los osteoclastos son inhibidos por PTH, P, vitamina D. La vitamina D. Los osteoclastos son inhibidos por la vitamina D porque lo que disminuye es la resorción ósea. Aumenta el depósito. ¿Y para dónde va el calcio? Va el magnesio. Para dónde va el calcio va el magnesio. Por tanto, aumenta el depósito de calcio y va el magnesio. Porque el magnesio es la estructura donde se va a depositar el calcio. ¿Estamos o no? Genial. Ok. ¿Cuál es la forma principal en la que se reabsorbe el calcio en los nefrones? El calcio nativo. Muy bien. Por vía paracelular. No es transcelular. Únicamente 20% es transcelular. 80% es paracelular. ¿Estamos o no? Ok, tengan cuidado con eso. Por supuesto, es mayor en el túbulo proximal y va disminuyendo hasta el túbulo cortical. Oye, chicos, ¿y cuál es la función de la calcitonina? Esa es la obra de la licenciada Pati. Calcitonina y vitamina D. Aumenta el calcio en el hueso. Y la calcitonina disminuye el calcio en sangre. ¿Estamos? Chicos, entonces miren los detalles. Solo comience con cada detalle y yo sé cuál es la función de toda la hormona. Yo sé qué hacen todo. PTH aumenta la calcemia, aumenta el sistema intestinal, urinario y disminuye el hueso. Pero miren la calcitonina, como lo disminuye en sangre, ¿eso qué quiere decir? ¿Aumenta la reabsorción gastrointestinal? No. ¿Aumenta la urinaria? No. ¿Aumenta la reabsorción ósea? Sí, porque se tiene que ir al hueso. Hace lo mismo que la vitamina D en el hueso, pero lo contrario que la PTH. ¿Ya lo vieron? En el sistema gastrointestinal. ¿Estamos? ¿Ya vieron cómo se interrelacionan una con la otra? Bonito, ¿no? Pero hay que tener bien claro cuál es la función. Si la calcitonina lo que hace es bajar los niveles de calcio en sangre, ya se lo he hecho. ¿Sí? Se tiene que alejar el calcio de la sangre. Esa es la función. Punto. Está fácil, ¿verdad? Ok, y para donde va el calcio, al lado contrario va el fosfato. Entonces hay hipercalciemia, hay hipofosfatemia, por fuerza. Y entonces si hay hipercalcemia, puedo tener hipofosfatemia, o puedo tener hiperfosfoluria. ¿Estamos? Ok, estos son los detalles que tengo que tener bien claros. Tengo bajo potasio en sangre, pero que lo estoy medicando conmigo. ¿Estamos? Ok. Es que
me la quitan, y a los que van a ser carniceros, cirujanos, perdón, los que van a ser cirujanos, tienen que tener mucho cuidado con lo que quiten las tiroides, tienen que dejarle las glándulas paratiroideas, chicos, por favor. Porque viene, la quita y cuando la quitan se traen las paratiroides. Y dejan sin regulación hormonal cálcica al paciente. Deben tener cuidado, por favor, ¿sí? Es que estaban muy adheridas, doctor. Pues mirás qué diablos haces si las dejas ahí, para eso te están pagando. ¿Estamos? Vale. Ten cuidado con eso. Porque si no, entonces pueden entrar en disminución del PTH. ¿Y la PTH qué hacía? Aumenta el calcio. Aumenta la calcemia, ¿verdad? Genial. Miren, triodotironina, o sea, la T3, que es la que tiene la función metabólica, 7%. 93% nada más la tiroxina. Si un paciente tiene hipotiroidismo, ¿qué tratamiento le vamos a dar? Levotiroxina. ¿Y la levotiroxina qué es? ¿T3 o T4? Si termina en tiroxina, T4. Por favor, chicos. Vaya, ¿qué está pasando? Si termina en tiroxina, ¿qué es tiroxina? No, es que no hay pierde. O sea, así. Vaya. La medicina del tiempo. Sabemos que dentro de los tiroides, chicos, sabemos que dentro de los tiroides tenemos un montón de folículos. Chicos, bájenle un poquito, están hablando mucho. Sabemos que dentro de los tiroides tenemos un montón de folículos. Esos folículos tienen coloide acá adentro, ¿bien? Y tenemos células epiteliales que rodean al folículo. Dentro del coloide nosotros tenemos la proteína que se llama tiroglobulina. Y esta gran tiroglobulina es una gran proteína a la cual se le van uniendo cada vez más cadenas y más cadenas de proteínas. Y estas cadenas de proteínas son T3 y son T4. Que lo único que se tiene que hacer con la tiroglobulina es cortarla para entonces ya tener residuos de T3 y residuos de T4. Pero ¿cuál es la que más se va a cortar? La T4. Porque es la que más hay. ¿Estamos o no? Vale. Entonces, eso es lo que estamos haciendo ahí. ¿Cómo se le llama al proceso del cual vamos a incluir el yodo a la hormona tiroidea? Organificación. Se modifica porque se le mete el yodo a la proteína. ¿Estamos o no? Ok. ¿Y el proceso en el cual el T4 se va a convertir en T3? Por la ¿Cuál es el nombre de la proteína transmembrana que hace que el yodo llegue hacia el líquido coloidal? ¿No? Pendrina, muy bien. La pendrina. ¿Y qué es lo que hace la pendrina? Transporta yodo de la célula para el líquido coloidal. ¿Esa es membrana apical o membrana vasolateral? Apical, porque la apical es lo que está hacia el coloide. La membrana basal es la que está hacia la sangre, hacia afuera. ¿Estamos? Ok, entonces como esa es la pendrina, va a sacar el yodo, pero ¿cuál tiene que meter o cuál tiene que sacar? El cloruro. El cloruro ¿dónde está más concentrado? ¿En el líquido extracelular o en el líquido intracelular? Extracelular. Es el principal anión del líquido extracelular, 110 o 103 milicaretas litros, ¿sí o no? Entonces como está muy concentrado afuera, entonces el cloruro tiende a entrar. Entonces entra el cloro, entran dos cloros y sale un yodo hacia el líquido coloidal. Esa es la pendrina. ¿Estamos? Entonces la pendrina sirve para la organificación, claro, porque si no, no la lleva el yodo. Tenemos el doble de la función tiroidea. La secreción tiroidea está controlada por la TSH. La glándula tiroides secreta calcitonina, un hormona importante para el metabolismo del calcio. ¿Lo aumenta o lo disminuye en sangre? Lo disminuye en sangre. ¿Aumenta o disminuye en hueso? ¿Cuál de las siguientes hormonas producen osteoporosis? A, calcitonina. No. B, aumento de calcitonina. C, aumento de PTH. Sí. Vale. Alrededor del 93% de las hormonas con actividad metabólica secretadas por la glándula tiroides corresponde a la tiroxina y el 7% a la triodotironina, ya lo habíamos mencionado. 4 veces más potente la T3 que la T4. Doctor, entonces si nosotros tenemos la T3 tiene más función que la T4, porque ya lo debería tomar T4 al paciente. Que si le doy T3 al paciente, la T3 tiene una vida media muy corta. Primero. Y segundo, empieza a actuar en los primeros órganos con los que llega.
Entonces el paciente al cual se le da de tomar T3 tiene un alto riesgo de mortalidad. ¿Sí? Y si yo le doy T3 al paciente lo puedo matar. Entonces se le da T4 y se produce una derivación médica y empieza a actuar. ¿Estamos? Solamente el 25% de la levotiraxina que yo le doy al paciente actúa en él. Fíjense qué interesante. El otro 75% se elimina a través de la orina. Bueno. Los folículos cerrados revestidos de células epiteliales y adentro coloide. La tiroglobulina, la proteína que tenemos a ese nivel. Esto es nuestro coloide. Necesitamos aproximadamente 1 miligramo a la semana para formar cantidad de tiroxina normal en el cuerpo. 1 miligramo a la semana. ¿Cuántas semanas tenemos en el año? 52. 52. Entonces tenemos 50 miligramos al año. Ok, yoduros. Se ingieren por vía oral. Se ingieren por vía oral y se reabsorben por el tubo digestivo hacia la sangre de la misma forma que los cloruros. La mayor parte se excreta con rapidez por vía renal. Por tanto, se orina. Después de las células tiroideas hayan retirado 1/5 de la sangre circulante. Solamente 20% del yodo que yo como se va a hacer tiroides, que es el lugar donde más se absorbe. Miren, porción apical, porción de la membrana vasolateral. ¿Cuál es la proteína que tenemos en todas las células en la membrana vasolateral del cuerpo? Sodio, potasio. Vamos a buscar. Miren, qué interesante. Sodio, potasio, tetraza. Por tanto, esta es, por fuerza, la membrana vasolateral. Para empezar. Ok, aunque no me lo digan. Yo tengo sodio, potasio, tetraza. Siempre tiene que estar ahí. Está sacando el sodio. Entonces, ¿quién metió el sodio? Interesante, miren. La NICE. Es importador, yo soy. Como es importador, las dos van para el mismo lado. Porque es importador. ¿Sí? Si no fuera un contratransportador, si uno fuera para cada lado, uno por un lado y la otra por el otro. Como es importador, las dos van para el mismo. Es un contratransportador de salud. Metemos sodio y metemos el yodo. Esta viene de la sangre. Entonces entra el sodio de mayor a menor concentración. Y por eso transporta el yodo. Empezamos a tener un montón de yodo dentro de la célula. Eso va a hacer que el yodo intente salir de la célula por aumento de concentración. Y el cloruro entre porque está más concentrado afuera que adentro. ¿Estamos o no? Obvio. Perfecto. Ya llegamos con el yodo al coloide. Y el coloide se va a unir a la tiroglobulina. Y a eso se le llama organificación. Entonces aquí tenemos la organificación. Ya organificado, nosotros podemos producir de esa tiroglobulina. Si la cortamos, nosotros podemos tener hormona tiroidea, únicamente monoyodada, diyodada, triyodada reversa o tetrayodada. ¿Estamos? Ok, que no tiene ninguna función, no relajamos. Entonces la tiroglobulina, cuando se corta, la vamos a meter como una gota por medio de pinocitosis, porque se absorbe la mayoría de proteínas del cuerpo. Granos. Aquí vamos a tener proteasas dentro de la célula epitelial. Esas proteasas van a cortar esa tiroglobulina y la van a convertir T3 y T4. ¿Cuál es la que no va a producir? T4. Luego ya se liberan. Las que quedan como mono, como diyodados, regresan y se reciclan. Se recicla el yodo. ¿Estamos? Y la T3 y la T4 ya se secretan. ¿A dónde se las sacan? ¿Estamos o no? Está fácil. Ok, pero miren, había metido mucho sodio con el importador, ¿no? Entonces, ¿qué la saca? La sodio potasio potasio. La misma de siempre. ¿Estamos o no? Vale. Se encuentra la membrana vasolateral. La membrana basal bombea de forma activa el yogur hacia el interior y la ATPase es la que elimina el sodio. Perfecto, es básicamente lo mismo. Ok, atrapamiento de yodo. Es el proceso de planta y depende de la actividad de quién? De la TSH. Si no tengo TSH, no atrapo yodo.